del libro de Hebreos. Luego entramos en el séptimo, el sacerdocio de Melquisedec. Y después entramos del sacerdocio de Melquisedec a esos grandes días de la expiación y a separar, dividir las expiaciones. Después, en ese gran capítulo de la fe, el capítulo 11 y el capítulo 12, despojándonos de todo peso. Y el capítulo 13, ese hogar eterno no hecho por manos de hombres, sino por Dios solamente, quien ha hecho este gran hogar. ¡Cuán maravilloso! Me da gusto ver a nuestra hermana allá atrás que acaba de entrar al servicio. La veo a ella y a su esposo. Ayer íbamos camino para allá por un lugar que pensé que yo conocía cada hendidura y rincón habiendo sido guardabosques aquí en Indiana y patrullado por varios años. Yo conocía cada lugar, pero ayer me hubiera podido perder por allá donde ellos estaban en la cima de las sierras, una carretera nueva. Y la señora tenía cáncer en los pulmones. Y el Señor definitivamente sanó a la mujer. ¿Y cómo ocurrió? Nosotros, allí presentes, el hermano Robertson, probablemente está aquí hoy. Veo a su esposa y el hermano Wood que está aquí. Y andábamos por allá en una camioneta vieja, el hermano Robertson y yo y el hermano Wood. Y tomamos esta camioneta y fuimos allá a la cima de la sierra. Y estando allí, el Señor mostró claramente el cáncer. Y entonces nos paramos allí y lo vimos salir de la mujer con nuestros propios ojos. Nos paramos y lo vimos, que salió de la mujer. Y ella llamó a la esposa del hermano Wood y me estaba contando que ella estaba escupiendo esa cosa oscura, bastante negra. Y ella está aquí en esta mañana, en la iglesia, sentada allá atrás, ella y su amado esposo gozando de un tiempo maravilloso en el Señor. ¿Verdad que Él es maravilloso? Y yo no sabía que aquí por lo general para el pueblo de alrededor, que muy rara vez ocurren visiones aquí. Este es mi hogar y me refiero a la iglesia. El domingo, hace una semana, ¿cuántos estuvieron aquí para ver al hombre en la silla de ruedas? Ciego, inválido, no tenía equilibrio y tenía los nervios del cerebro dañados. Y la clínica Mayo lo había desahuciado. Y un médico católico, amigo mío, lo envió aquí. Y antes de venir al servicio, el Señor dio una visión del hombre. Todos ustedes saben eso. Y allí el hombre fue sanado con "así dice el Señor", ¿ven? Y luego se levantó, salió caminando, tomó su silla de ruedas. Veía como usted y yo podemos ver. Y salió caminando del edificio empujando su silla, normalmente. Y el nervio del equilibrio. Ustedes saben, uno no se puede mantener de pie. ¿Ven? Simplemente no puede. Y así ha estado sentado por años. Y ayer cuando llegué allá, la señora había estado soñando que me veía entrar, justamente a las 2, y la declaraba con cáncer. Y luego, así dice el Señor, ella fue sanada. Y ella despertó y eran exactamente las 2 en punto. Y el Espíritu del Señor bajó. Y con ese sueño que ella había tenido, y el Señor dio la interpretación. Y ella fue sanada allí mismo en ese momento. Allí mismo en donde nosotros estábamos observando. ¡Qué maravilloso! No recuerdo su nombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre, hermana? Walton, la hermana Walton sentada allá atrás. ¿Se pone de pie, hermana Walton? Quiero preguntarle cómo se está sintiendo. Amén, qué bueno, eso está muy bien. Él es muy bueno al bendecirnos de esa manera. Así que estamos esperando la gran medida de Dios que se excede en abundancia. Un médico le estaba ocultando esto a ella. Le dijo que solamente estaba respirando de un lado. Lo que sucedía era que el cáncer había crecido hasta el otro lado y había cortado la respiración de ese lado del pulmón. ¿Ven ustedes? El cáncer no se puede ver a través de los rayos X, porque el cáncer de por sí es una célula y es una vida. Y uno simplemente atraviesa el cáncer con los rayos X. Uno no lo ve. Pero el Señor verdaderamente nos paramos allí y lo observamos personalmente, con nuestros propios ojos. Vimos que se movía y vimos que se fue con nuestros propios ojos. Así que estamos muy agradecidos por eso. Y entonces, oren por nosotros ahora, esta semana que estaremos ausentes. Y el hermano Neville probablemente continuará en donde yo quedé, para el servicio del miércoles en la noche. Ahora, no se pierdan eso, en esta gran cadena del libro de Apocalipsis. Yo sé que se ha orado mucho y nosotros sabemos que Dios escucha la oración, pero en esta mañana queremos hacer una corta oración antes de la lectura del libro.
Ahora, cualquier persona con capacidad puede leer el libro de esta manera o puede abrirlo de esta manera, pero se requiere de Dios solamente para que abra el entendimiento, porque Él es el único que puede hacerlo. Entonces, inclinemos nuestros rostros por un momento. Ahora, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, venimos ahora humildemente a someternos como tus siervos para que hables a través de nosotros. Circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen, para que la palabra pueda ser hablada por Dios y escuchada por el Espíritu en el pueblo. Concédelo, Padre, que Él tome la palabra de Dios y nos ministre conforme a nuestra necesidad, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Ahora, leyendo esta mañana estamos estudiando, no estamos predicando, solamente estudiando este libro de Hebreos. ¿Cuántos lo están disfrutando? Oh, estamos pasando un tiempo maravilloso. Y ahora, solo estudiamos detenidamente escritura tras escritura. Ella debe, toda la Biblia por completo se entrelaza. En ella no hay una sola palabra fuera de lugar cuando ha sido colocada por el Espíritu Santo. Ahora, los hombres han dicho que la Biblia se contradice. Quisiera verlo. Llevo 25 años pidiendo que lo muestren, y nadie aún lo ha mostrado. La Biblia no se contradice. Si así fuera, no es la Biblia. El gran Jehová infinito no podría contradecirse a sí mismo. Así que no hay contradicción en la Biblia. Simplemente son malentendidos de las personas. Ahora, como una pequeña base, hasta que regresemos. Ahora, el libro de Hebreos fue escrito por San Pablo a los hebreos. Él les escribió uno a los efesios, que fue a la gente de Éfeso, la iglesia cristiana, uno a los romanos en Roma y uno a los gálatas, y otro a los hebreos. Ahora nos damos cuenta que Pablo, para comenzar, era un maestro de la Biblia. Eso es lo que aprendimos, que él estuvo bajo el gran maestro, uno de los más grandes de sus días, Gamaliel. Y él estaba bien versado en el Antiguo Testamento. Él lo sabía bien, pero llegó a ser un perseguidor del camino, que era el camino de Cristo, porque él había sido entrenado en el Antiguo Testamento bajo maestros. Pero los maestros, por lo general, carnales, espero no decir algo errado, pero normalmente si un hombre solo tiene la enseñanza y la formación de las escuelas, estas por lo general son hechas por el hombre. ¿Ven? No ha sido inspirada por cuanto llega a ser doctrina de alguna escuela. Hoy tenemos eso, presbiterianos, luteranos, pentecostales, todas. Estas escuelas tienen su teoría y simplemente le entretejen las escrituras. Y así fue en el Antiguo Testamento. Pero Pablo estaba bien entrenado y conocía las Escrituras por la palabra. Pero vean, las Escrituras, no importa cuán bien usted las conozca, si el Espíritu no las vivifica, entonces la letra mata. El Espíritu da vida. ¿Ven? Deben ser vivificadas o que cobren vida por el Espíritu. Si el Espíritu no vivifica la palabra y la hace una realidad para usted, entonces la letra no es más que intelecto. Por eso es que hoy tenemos tantos que confiesan ser cristianos o que profesan ser cristianos. Es por esa concepción intelectual de Cristo. Después nos desviamos con, bueno, él tuvo que sentir algo y uno tiene que hacer algo y, entraremos en todo eso después de un rato. Uno tenía que gritar. Los metodistas solían tener que gritar antes de tenerlo. Los pentecostales tenían que hablar en lenguas antes que lo tuvieran. Y, algunos de ellos, los cuaqueros, antes tenían que temblar. Sí, los de antes. Ellos caminaban de allá para acá, los hombres en un lado y las mujeres del otro. Ven, cuaqueros. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ellos y los ponía a temblar. Entonces lo tenían. Pero todo eso son simplemente fantasías. Nada de eso es la verdad. Dios vive en su palabra. La fe viene por el oír, por oír la palabra. Por fe sois salvos, por la gracia, no por alguna cosa, ya sea que usted tiemble o hable en lenguas, o lo que suceda, eso nada tiene que ver en lo absoluto.
Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, cuando le ha sido vivificada a él, tiene vida eterna. Allí está. No importan las pequeñeces que usted pueda hacer. Ahora, yo no estoy en contra de temblar o hablar en lenguas o temblar o de gritar. Todo eso está bien. No hay problema, pero esos solamente son atributos. ¿Ven? Yo puedo darles una manzana del árbol y ustedes aún no tendrían el árbol. ¿Ven? Ustedes son los atributos. Mentir, robar, beber, fumar, apostar, cometer adulterio no es el pecado. Estos son los atributos de la incredulidad. ¿Ven? Eso es lo que usted lo hace porque es un pecador. ¿Ven? Pero en primer lugar usted es un pecador y eso le causa que lo haga, por cuanto usted no cree. Y si usted cree, entonces usted no hace eso. En su lugar usted tiene amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, humildad, paciencia. Esto es el fruto del Espíritu Santo. ¿Ve? Así que tenemos cositas, pequeñas sensaciones, porque el hombre se salió del antiguo camino trazado de la palabra. Es la palabra. La fe viene por el oír. Así que cuando Dios escogió a Pablo, el hombre escogió a Matías. Cuando ellos echaron suertes y él nunca hizo nada. Eso entonces muestra el poder que tiene la iglesia para hacer una elección, para elegir sus diáconos y enviar a sus predicadores a diferentes lugares. Eso es carnal, muchas veces. Dejen que un hombre vaya donde Dios lo guíe. Eso me gusta. Si la gente en una conferencia simplemente dice, bueno, aquí hay una buena iglesia, este tal hermano ha edificado una buena iglesia y tenemos un favorito, entonces lo envían a esta iglesia, no comprenden que ellos mismos se están matando. ¿Ven? En primer lugar, si ese hombre va allá, él no puede ocupar el lugar del otro hombre. Y luego ellos solo debilitan la iglesia, buscando favorecer a algún preferido. Siempre ha sido de esa manera. Más bien, yo creo en la autoridad suprema de la asamblea local. Sí, que cada iglesia sea soberana, que escoja a sus pastores, a sus diáconos, a sus lo que sea. Y entonces, de esa manera, el hombre allí no tiene obispo por encima de él. Si el Espíritu Santo quiere hablarle algo a esa iglesia, ellos no tienen que preguntarle a nadie si pueden hacer esto o hacer lo otro. Es el individuo en contacto con el Espíritu Santo. Muéstreme por la Biblia qué es mayor en la Biblia que el anciano local para la iglesia local. Correcto, sí señor, la soberanía de la iglesia local, cada iglesia por su cuenta. Ahora, la hermandad, eso es maravilloso. Todas las iglesias deberían estar en una hermandad así, juntas. No obstante, la soberanía de la iglesia local. Fíjense, Pablo siendo un gran maestro, bien entrenado, un día iba en su camino a Damasco para arrestar a las personas que estaban en este camino nuevo. Ahora, él era sincero. Dios no lo juzga a usted por su sinceridad. Yo nunca he visto a gente más sincera que los paganos. Muchos de ellos aún matan a sus propios hijos en vano, como sacrificio a un ídolo. No es la sinceridad. Un hombre pudiera tomar ácido carbólico en sinceridad pensando que se está tomando otra cosa. La sinceridad no lo salva a usted. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pablo era sincero cuando él testificó con su propia autoridad para que apedrearan a Esteban. Años después me gusta la disculpa de Pablo. Él dijo, yo no soy digno de ser llamado el discípulo, ni de ser llamado un apóstol, porque yo perseguía a la iglesia aún hasta la muerte, en sinceridad. Y yendo allá, él tuvo una experiencia. El Espíritu Santo salió en una gran columna de fuego y lo cegó. Ahora, eso ya lo vimos. Esa columna de fuego era Cristo. Y Él es la misma columna de fuego que guió a los hijos por el desierto.
was God and God was Christ. Cristo era Dios y Dios era Cristo. Dios se hizo carne y habitó en el cuerpo del Señor Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, mostrando lo que Él era. Aquí en la Biblia, en los versículos anteriores que hemos estado leyendo, Él mismo se hizo un poco menor que los ángeles, tomando la forma no de ángeles, sino tomando la forma de carne. Los ángeles no habían caído, ellos no necesitaban redención. La carne era la que había caído, seres humanos, y ellos necesitaban la redención. Así que en las leyes antiguas, un hombre para que fuera un redentor, primero tenía que ser pariente. El gran libro de Ruth que estudiamos aquí hace un tiempo. Y cómo Dios, siendo espíritu, se hizo pariente con nosotros al llegar a ser uno de nosotros, para así poder redimirnos y darnos vida eterna. Él tuvo que llegar a ser uno de nosotros, para que nosotros por la gracia pudiéramos ser como Él. Y encontramos que la columna de fuego guió a los hijos de Israel, y cuando fue hecha carne aquí en la tierra, lo escuchamos a Él hablar un día, y declaró que Él era la columna de fuego. Ellos dijeron, tú dices que eres mayor que nuestro padre Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Quién era el yo soy? La columna de fuego, en la zarza ardiendo, un memorial perpetuo a través de cada generación. No solamente para esa generación, sino esta generación, la misma columna de fuego. Y estamos agradecidos en esta mañana que aún tenemos su fotografía, de que Él no ha cambiado. Él es el bendito, inmortal, eterno. Él hace las mismas cosas ahora que hizo en aquel entonces, y nos hace sentir muy contentos. Pero antes que Pablo aceptara esta experiencia, sabiendo que el ángel del Señor era la columna de fuego, la cual era Cristo, él era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Moisés consideró mejor que escogió más bien sufrir las aflicciones con el pueblo de Cristo y ser guiado por Cristo que todos los tesoros de Egipto. Él siguió a Cristo, el cual estaba en la forma de una columna de fuego. Entonces Cristo dijo, yo vine de Dios cuando estaba aquí en la tierra. Yo regreso a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, sentado con su cuerpo glorificado a la diestra de la majestad para hacer intercesiones, Pablo lo vio a él otra vez como la columna de fuego. Una luz que por poco le daña los ojos. Lo hirió con ceguera. Pedro lo vio entrar en la cárcel como una luz y abrió las puertas delante de él mientras salía. Descubrimos que él era el alfa y la omega, el primero y el último. Y Él está aquí con nosotros hoy, haciendo las mismas cosas que hizo allá. Nuevamente Él haciéndose visible a nosotros, mostrándoselo al mundo científico. Oh, en esta gran hora de oscuridad y caos sobre la tierra, nosotros deberíamos ser la gente más feliz de toda la tierra, regocijándonos por cuanto sabemos. Todo el tiempo la gente siendo adoctrinada y con toda clase de ismos y cosas en la tierra. Sin embargo, hoy, el verdadero Dios viviente, por su palabra y por su evidencia visible, nos muestra que Él está aquí con nosotros, obrando, moviéndose, viviendo, actuando exactamente como siempre lo hizo. ¡Qué gente más privilegiada somos! Porque tenemos esto. La Biblia dice entonces en el capítulo 2, con más diligencia, atendamos a estas cosas, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, nos dimos cuenta que antes de que Pablo aceptara esa experiencia, ahora estamos repasando. Ahora, no importa la clase de experiencia que ustedes lleguen a tener, iglesia, quiero pedirles algo. No importa lo bueno que parezca, cuán real parezca,
primero debe ser probada por la Biblia. Siempre por la palabra. Nunca se aparten de ella por cualquier clase de experiencia. And Paul, before he would accept it, he went down into Arabia and there stayed 3 years. Y Pablo, antes que la aceptara, se fue para Arabia y permaneció allí por 3 años, probando esta experiencia con la palabra. Y cuando regresó, él estaba seguro. Nada podía perturbarlo, porque él estaba sólido en la palabra, inmovible. Y aquí es en donde él está regresando ahora para mostrarle a estos hebreos esas grandes cosas de las que se habló en el Antiguo Testamento fueron hechas manifiestas en Jesucristo. ¡Qué gloria! Ahora, el domingo pasado, o el miércoles pasado, el hermano Neville aquí, en el capítulo 5, tocó algunos lugares muy importantes, porque es un capítulo maravilloso. Y lo encontramos a él exponiendo en el capítulo 4, el domingo pasado, el Sabbat, el guardar el Sabbat. ¿Están seguros en esta mañana que saben lo que es guardar el Sabbat? Si están seguros, digan amén. El Sabbat es el reposo en el que entramos no por el día, no por la ley, sino entrando en Cristo, el cual es nuestro Sabbat. Él es nuestro Sabbat. Lo revisamos por todo el Antiguo Testamento y mostramos que el tiempo vendría cuando la palabra vendría línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y Él probó que nosotros entramos en su reposo en el día de Pentecostés, porque esto dará al cansado reposo, cesar. Y nos dimos cuenta que Dios determinó un día en David respecto al día séptimo, y Dios reposó en el séptimo. Se lo dio a los hijos de Israel en el desierto, y otra vez Él determinó un día. ¿Qué día fue? ¿Un cierto día en la semana? El día cuando ustedes escuchen su voz, no endurezcan el corazón. Ese es el día en el cual Él está entrando, para darle a uno paz eterna. Un Sabbat eterno. Ustedes, por lo tanto, no van a la iglesia en domingo para ser religiosos. Cuando ustedes son nacidos del Espíritu de Dios, ustedes entran en un reposo para siempre. No es más el guardar el Sabbat. Ustedes están en el Sabbat, continuamente, para siempre y por la eternidad. Sus obras mundanas han terminado, dice la Biblia. Y ustedes han entrado en esta paz bendita. Estos 5 primeros capítulos están posicionando a Jesús como sumo sacerdote. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, no obstante, en este día postrero, por su Hijo Jesús. Capítulo 1, versículo 1. Luego, avanzando para terminar el capítulo 5, encontramos que él es representado como Melquisedec, quien no tuvo principio de días ni fin de su vida, sino que era un sacerdote para siempre. Piénselo, ¿quién era este gran hombre? Lo veremos aproximadamente en 2 capítulos más. Vamos a estudiar toda su vida. Este gran hombre que se encontró con Abraham, el cual no tuvo papá ni tuvo mamá. Él jamás tuvo principio de vida, ni él jamás tendrá un tiempo donde termine la vida. Y él se encontró con Abraham que venía de las derrotas del rey. Fíjense en esta gran persona. Quien quiera que él haya sido, aún está vivo. Él no tenía fin de vida. Era Cristo a quien él encontró. Vamos a entrar en un estudio profundo de eso dentro de unos días. Ahora, queremos empezar aquí entonces en el capítulo 5, solamente para una pequeña base antes de que lleguemos al 6, porque realmente es una cosa sobresaliente. Presten atención. Vamos a empezar como en el versículo 7 de este capítulo. Bueno, empecemos en el versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que en los días de su carne, cuando ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas al que podía librarlo de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora, aquí es donde quiero llegar, a este versículo 9. Escuchen, creo que el hermano Neville lo tocó el miércoles. Yo no estaba aquí, pero escuchen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Lo dejaremos allí en eso porque vamos a volver a Melquisedec dentro de unas noches. Ahora vamos a empezar en esto, nuestro estudio normal. Quisiera sencillamente leer el resto de esto por un momento, el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad de que alguno les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche en lugar de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Oh, espero que el Espíritu Santo esté haciendo profundizar esto en ustedes en estos momentos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un bebé. Si usted le da carne sólida a un bebé, lo mata. Por eso es que tanta gente dice, oh, yo no creo eso, y se van. Aún son bebés. Ellos sencillamente no pueden entender. Ellos no pueden captar esa verdad. Eso los mata. Cosas grandemente poderosas que la iglesia debería saber hoy, pero uno no pudiera enseñarlas. Ellos tropiezan con eso. No saben qué hacer con eso. Pablo, hablándole a este grupo hebreo, siendo eruditos a los que él les está hablando, eruditos, bien letrados, lo veremos en unos momentos, muy eruditos. Pero ante la profundidad del misterio espiritual, la iglesia todavía sigue ciega. Él dijo, cuando deberían estar enseñando a otros, ustedes aún son bebés. Oh, yo sé que muchos se levantan y salen y dicen, oh, yo ya no necesito ir a la iglesia. Alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido. Él es el Maestro. Cuando usted toma esa idea, usted está errado. ¿Por qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia si Él iba a ser el Maestro? ¿Ven? Primero hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para que Él pudiera enseñar por medio de ese maestro. Y si eso no es conforme a la palabra, Dios no lo confirma, entonces no es la clase de enseñanza correcta. Debe concordar con toda la Biblia y estar igual de viva hoy como en ese entonces. Allí se manifiesta lo genuino. Ahora fíjense, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben lo que está bien y lo que está mal por el discernimiento. Ahora fíjense, empezando ahora en nuestra lección, este gran fundamento, vamos al versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué está diciendo él? Estos primeros 5 capítulos todos han sido basados en Cristo para demostrar quién es Él. Ahora estamos dejando estos rudimentos de las doctrinas de Cristo. ¿Qué descubrimos que es Él? Descubrimos que Él es el gran Jehová, Dios manifiesto en carne. Nos dimos cuenta que Él no es un profeta, sino la plenitud de la deidad corporalmente. Él era Jehová, hecho carne, y el cuerpo, Jesús, solamente lo tabernaculizó. Dios morando en el hombre. Dios siendo reconciliado con el hombre, a través del hombre, por el nacimiento virginal de su propio Hijo, y Jehová, el Espíritu,
moró en él. Ahora, ¿cuántos recuerdan la enseñanza acerca de la deidad? ¿Cómo fue que regresamos y encontramos a Dios como el gran arco iris, con todos los diferentes espíritus? ¿Cómo era? Y luego el Logos salió de Dios, lo cual llegó a ser la teofanía. Y esa estaba en la forma de un hombre. Y Moisés la vio pasar desde la hendidura de la roca. Y luego esa teofanía se hizo absolutamente carne humana. Cristo. Y también vimos que nosotros, por su gracia, tenemos vida eterna. Ahora, la palabra para siempre es por una distancia, por un espacio de tiempo. En la Biblia dice por siempre y para siempre, una conjunción. Pero para siempre solo significa un tiempo. Sin embargo, eterno significa por todo tiempo. Y solamente todo lo que tuvo principio tiene fin. Pero las cosas que no tenían principio no tienen fin. Así que Dios no tenía principio y Él no tiene fin. Y por tanto, Melquisedec, el gran sacerdote, como un hombre, Él no tenía principio y Él no tiene fin. Y cuando nosotros, a través de esa teofanía, pues fuimos hechos a la imagen de Dios antes que el mundo aún fuera hecho, cuando esa teofanía fue hecha carne y habitó entre nosotros, luego por su muerte nosotros mismos recibimos su espíritu y no tenemos fin, vida eterna. No ángeles, sino hombres y mujeres. Si hubiera forma, si lo pudiera expresar a mi audiencia de manera que lo captaran. Ustedes jamás serán un ángel. Dios hizo a los ángeles, pero Dios hizo al hombre. Y lo que Dios hace proviene de Dios, lo cual es tan eterno como lo es Dios. Y el hombre es tan eterno como su creador, porque Él fue hecho desde la eternidad. Pero el pecado tiene fin, el sufrimiento tiene fin. Por tanto, no puede haber un infierno eterno. Hay un infierno, fuego y azufre, eso lo sabemos, pero no hay infierno eterno. Solamente hay un tipo de vida eterna. Y esa le pertenece a Dios. Si usted va a sufrir para siempre, entonces tiene vida eterna. El infierno tiene fin. Pudieran ser billones de años, pero finalmente vendrá a fin. La Biblia no dice en ninguna parte que sufrieron eternamente. Dice por siempre y para siempre. Jonás también pensó que él estuvo en el vientre de la ballena para siempre. Por siempre comprende una distancia o límite de tiempo. Pero eterno es perpetuo. No comienza ni termina. Es como un anillo, un círculo. Y a medida que nuestro tiempo avanza, nosotros solamente giramos alrededor de los grandes propósitos de Dios. El propósito de Dios era hacer al hombre a su imagen, para tener compañerismo con Él. Y Él lo hizo un ser tangible. Ahora, el pecado nos trajo un lugar de corrupción, pero eso en ningún momento detiene el programa de Dios. Y amigo pecador, hoy si usted no ha nacido a través del Espíritu de Dios, en alguna parte usted tendrá un fin, y su fin es caos, en ruina y en sufrimiento y miseria. Pero ustedes, los que han creído en el Señor Jesús, y lo han aceptado también como su Salvador personal, son tan eternos como Dios es eterno. Ustedes no tienen fin. Yo les doy a ellos Zoe eterna, la propia vida de Dios. Y jamás perecerán o siquiera vendrán a juicio, sino que han pasado de muerte a vida. Eso era Él. Para eso es que vino. Ahora Jesús, en la venida de su sacerdocio, no vino solo para que sintieran lástima. Mucha gente lo enseña así, que Él vino diciendo,
Bueno, tal vez sí sufro. Yo seré una escena lastimosa y seguramente la gente vendrá a mí. Eso es un error. No existe escritura para eso. Pues cada persona que llegará a ser salva, Dios las conoció antes que el mundo fuera formado. La Biblia lo dice. Pues Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero siendo Dios por previo conocimiento, Él lo sabía. Miren en Romanos el capítulo 8. Pablo estaba declarando allí, diciendo acerca de la elección de Dios, que Esaú y Jacob, antes que alguno de los bebés naciera o de cualquier cosa, Dios dijo que los conocía. Él odió a Esaú y amó a Jacob, antes que cualquiera de los muchachos tuviera oportunidad de expresar la gratitud, por cuanto Él era Dios. Él sabía, Él es infinito. Si Él es infinito, Él conocía cada pulga, cada mosca, cada jején, todo lo que habría en la tierra. Él lo sabía. Él es el bendito Dios infinito, eterno, inmortal, omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay nada que Él no sepa. Por eso es que Él sabe cuál será el fin. Él sabía el fin desde el principio. Lo que es profético es simplemente su conocimiento. Él es el abogado principal. Él es el juez. Y Él tan solo le habla al abogado un poco de su sabiduría. Y eso es lo que es la profecía, que puede predecirlo, porque Él sabe lo que va a hacer. Ahora, allí está el Dios que servimos nosotros. No un Dios de historia, no como los de Buda y los maometanos y demás, sino un Dios que es omnipresente, aquí en estos momentos, en esta mañana, en este tabernáculo, ahora mismo. El gran Jehová, yo soy, quien se formó a sí mismo en humildad para tomar la forma de carne pecaminosa. Él está aquí. Fue Él quien los redimió. No puede haber otro en ninguna parte, en ningún tiempo que pudiera hacerlo. Dios no tenía 3 personas allá arriba y envió a una de ellas, a su Hijo. Fue Dios mismo. Vino en la forma de un hijo. Un hijo tiene principio, y el Hijo tuvo principio. Y algunos de ustedes, queridos católicos, yo tengo su libro, Los Hechos de Nuestra Fe. Dice, el oficio eterno del Hijo de Dios. ¿Cómo pueden expresar esa palabra? ¿Cómo van a hacer que tenga sentido? ¿Cómo puede ser eterno? Eso no es la Biblia, es su libro. El oficio eterno del Hijo. Esa palabra no está correcta. Pues todo lo que sea un hijo tuvo principio. Y lo eterno no tiene principio. Así que no es el oficio eterno del Hijo. Cristo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Él tuvo principio. No fue ningún hijo eterno, es la deidad eterna, no oficio del Hijo. Ahora, Él vino para redimirnos y nos redimió. Ahora, Pablo entra en esto, y estoy seguro que a través de las lecciones pasadas ustedes lo han entendido. Lo repasaremos de nuevo en otra ocasión, el Señor mediante, versículo por versículo. Ahora, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso los hace tropezar, ¿verdad? ¿Hagamos qué? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamentos. Fíjense en esto. Tomemos esta palabra, perfección. ¿Saben ustedes que solo hay una manera que ustedes se pararán delante de la presencia de Dios? Y esa es perfectos. Dios no puede tolerar cosas que no son santas. Y ustedes, los legalistas, ¿cómo pudieran perfeccionarse ustedes mismos cuando no tienen ni una sola cosa con que perfeccionarse? Ustedes nacieron en pecado. Su misma concepción fue en pecado. El propio deseo por el que están aquí fue pecado. Nacidos en pecado, formados en iniquidad, vinieron al mundo hablando mentiras. Ahora, ¿dónde se van a parar? ¿Dónde? Usted pecador que ha dicho, dejaré de fumar y me iré al cielo. ¿En dónde? Usted tibio, retrógrado, así llamado cristiano, que anda por aquí con una cara larga y diciendo, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Usted es un pecador, es cierto. A menos que usted sea nacido del Espíritu de Dios, usted está perdido. Eso es verdad.
¿Cómo irá usted al cielo? Usted dice, nunca mentí en mi vida. Oh, la pequeña preciosura. Para empezar, era un ángel. Eso es una mentira. A mí no me interesa cuán bueno sea usted. Es un pecador. Y usted no tiene nada. No hay sacerdote, no hay obispo, no hay cardenal, no hay papa. Nadie más que pueda salvarlo. Porque él está en la misma barca que usted. Entraremos en eso en unos minutos. Exactamente en la misma condición. El Papa de Roma nació en pecado, formado en iniquidad. Vino al mundo hablando mentiras. Nació por el deseo sexual de un hombre y de una mujer. ¿Cómo van a sacar ustedes justicia de allí? Bueno, su papá y su mamá nacieron de la misma manera. Y ellos nacieron igual, y su abuela y su abuelo, igual de allí para atrás. Es pecado desde un principio. Entonces, ¿quién puede decir que este es santo y aquel es santo? Solamente hay una cosa santa y es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien ha sido hecho perfecto. Y el requisito para nosotros es ser perfectos. Ahora, ¿cómo lo seremos? Inténtelo usted por su cuenta. No me gustaría tratar de llegar al cielo sobre los méritos de que nací hace 5 minutos y me voy del mundo en estos momentos. Yo estaría perdido. Aunque yo no hubiera tenido un pensamiento malo en mi vida. Aunque yo no hubiera dicho una mala palabra en mi vida. Si yo nunca hubiera mirado nada malo, no hubiera pensado nada malo, ni nada. Yo sigo igual de vulgar y negro como las paredes tiznadas del infierno. Soy un pecador. Yo pudiera pasar toda la vida encerrado en un cuarto, y como algunas de las hermanas carmelitas o algo, y nunca ver el mundo, quedarme allí y orar toda mi vida, hacer el bien, haber nacido un multimillonario y dar al pobre todo lo que tengo. Y aún soy un pecador y me iré al infierno. Sí, Señor. Yo pudiera unirme a la iglesia luterana, bautista, pentecostal, presbiteriana desde la cuna y vivir fiel a esa iglesia hasta los 100 años y mi vida sea tomada y que ningún hombre pudiera señalarme y decir, él no tuvo ni tan solo un mal pensamiento. En el infierno terminaré tan cierto como estoy parado aquí. Yo soy un pecador, correcto. Yo no tengo nada. No hay manera alguna de que encuentre algún precio que pagar. Dios requirió muerte. Y si yo doy mi propia vida, si doy mi vida, luego, ¿cómo podría arrepentirme? Pues uno se tiene que primero pagar la deuda. Y Dios era el único quien podía entregar su vida y volverla a levantar, para que Él pudiera llegar a ser pecado y entregar su vida, y levantarla, y llamarlo justicia, y que la deuda quedara pagada. Aquí lo tienen ustedes. Now let's turn to Matthew, about the 8th chapter, I believe it is. 7th or 8th chapter. We'll see what Jesus says over here. Abramos ahora en Mateo, como el capítulo 8 creo que es, el 7 o el capítulo 8. Veremos lo que Jesús dice aquí. Muy bien, es Mateo el capítulo 5 y Jesús predicando las bienaventuranzas. El versículo 47. Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen ustedes de más que otros? ¿No hacen también así los publicanos? Fíjense, pero sed pues vosotros perfectos. ¿Qué? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ese fue el mandamiento de Jesús. Sedlo vosotros. Ellos dicen, nadie puede ser perfecto. La Biblia dice, no hay nadie perfecto. Allí tiene usted la contradicción. ¿Lo es? Muy bien. Ustedes no pueden ser perfectos por su cuenta. Si ustedes están confiando en lo que han hecho, están perdidos. Así que, sed vosotros perfectos, así como Dios es perfecto. Ahora, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Por tanto, ahora, el capítulo 5, capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, ustedes, Tabernáculo Branham. Oh, yo sé, tenemos sanidades, lo cual es maravilloso. Nosotros tenemos visiones. Oh, eso está bien. Y ustedes tienen sueños espirituales y algunas veces no son sueños espirituales. Y algunas veces nosotros tratamos de ayudar a los pobres, hacemos lo que podemos. Oh, eso está bien. Pero ya no estamos hablando de eso. Estamos entrando en otra fase.
Dejando la doctrina. Oh, sí, nosotros tenemos la doctrina de Cristo. Creemos que Él era el Hijo de Dios, nacido de virgen. Nosotros creemos eso y todas estas cosas. Eso es maravilloso. Pero dejando eso, avancemos a la perfección. Oh, vaya. Desearía tener la voz de un arcángel ahora para traer esto a algún lugar donde ustedes pudieran verlo. Ahora, él dice, dejando toda la doctrina de Cristo, todos los teólogos y toda la teología que sabemos, todo acerca de la deidad de Cristo, cómo Él era Dios hecho carne, todas estas otras cosas. Pablo sigue aquí y lo explica todo dentro de unos minutos. Leamos solo un poco antes de que entremos en esto. Echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas. Ahora, nosotros creemos eso. Y de la fe en Dios, nosotros creemos eso. Y de la doctrina de bautismos, cómo uno debe ser bautizado, nosotros creemos eso. Y de la imposición de manos, nosotros creemos en la imposición de las manos, ¿verdad que sí? ¿Ven? Todo eso, seguro. Y de la resurrección de los muertos, nosotros creemos eso. Ahora fíjense, ustedes ven aquí que juicio es usado como eterno, que es para siempre. Cuando el juicio es hablado por Dios, es para siempre. Entonces no puede haber más reconciliación después de que se ha dictado el juicio. Ahora ustedes pueden entender por qué Dios tenía que tomarse su propia, como diríamos nosotros, su propia medicina. Cuando Él condenó al hombre porque pecó, la única manera en que Él podía reconciliar era tomar Él mismo el lugar del hombre. Esa es la única manera en que Él podía ser reconciliado o de reconciliarnos. Era tomar nuestro lugar y llegar a ser un pecador. Dios, Jehová, llegó a ser un pecador y dio su vida. Ahora usted pudiera dar su vida siendo un pecador para morir por la causa. Pablo dijo, aunque diera mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio, nada soy, porque no serviría de nada. ¿Ve? Cuando usted muere, usted termina. Si usted muere como un pecador, usted está perdido. Pero Dios bajó en carne y condenó el pecado en la carne, siendo hecho carne pecaminosa, pues Él era el Dios eterno y resucitó su propio cuerpo. Así que Él es el que justifica. Ahora, todas estas cosas. Vamos adelante a la perfección, dijo Pablo. Ahora, ¿qué? Del juicio eterno. Esto haremos si Dios lo permite. Versículo 3. Ahora vamos adelante a la perfección. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y nosotros, cada uno, estamos condenados. No importa lo que hagamos, estamos condenados. Nosotros nacimos condenados. Su mamá y su papá nacieron condenados. Todos sus antecesores nacieron en pecado, formados en iniquidad. Así que, ¿cómo alcanzarán eso ustedes? ¿Cómo van a ser perfectos? Así ustedes nunca cometieran nada, nunca robaran, nunca mintieran, nunca hicieran nada en sus vidas. Seguirían condenados. Ustedes estaban condenados antes de que respiraran su primer aliento. Ya estaban condenados. Eso es correcto. Y ustedes fueron juzgados por Dios antes que respiraran su primer aliento. Pues ustedes fueron juzgados por el deseo sexual de su padre y su madre, quienes a través de su acto los trajeron a ustedes aquí, a la tierra. Y Dios lo condenó desde un principio. Ustedes, para empezar, están condenados. Así que, ¿dónde va uno? Y toda otra persona en la tierra fue condenada con usted. Ahora, ¿dónde va uno a conseguir perfección? Observen. Abramos solo por un momento en Hebreos, el capítulo 10. Escuchen con atención. Quiero leer primero un poco del capítulo 9, el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, su propio tabernáculo, su carne. ¿Ven? El tabernáculo antiguo, ¿se fijaron? El antiguo tabernáculo tenía un velo, el cual escondía el arca en donde vivía Dios. ¿Cuántos saben eso? Seguro. Bueno, ese antiguo tabernáculo aquí, hecho por hombre, las cortinas de pieles teñidas de machos cabríos y demás, fueron hechas un tabernáculo para esconder la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que solamente un hombre podía entrar allí una vez al año? Seguro, ese era Aarón. Entraba una vez al año. Y él tenía que estar ungido. Y ¡oh, qué requisito! Debía llevar fuego en su mano, y si entraba sin tenerlo, moría tan pronto él abría ese velo. Él caía muerto.
Él entraba para encender esos candelabros y rociar el propiciatorio, el cual pedía la sangre de la muerte, lo que ha hecho el sustituto, hasta que Cristo viniera a cumplirlo. Ahora, pero Dios entonces vino en otro tipo de tabernáculo. ¿Y ese tabernáculo era quién? Jesús. Y Dios estaba dentro de Jesús. Y Él estaba escondido. Y Él estaba reconciliando al mundo para sí mismo por sus expresiones. Cristo reveló a Dios. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer. El Padre en mí me muestra estas visiones, y entonces yo voy y hago solamente lo que el Padre me dijo que hiciera. ¿Lo captan? Dios estaba dentro de un cuerpo humano, no detrás de pieles teñidas de machos cabríos, sino que estaba viviendo, moviéndose. Dios tenía manos, Dios tenía pies, Dios tenía lengua, Dios tenía ojos, y era Cristo. Allí estaba Él. Ahora Él se fue y el Espíritu vino en eso, para que por medio de su muerte Él pudiera perfeccionar a la iglesia y traer a la iglesia sujeción. Y entonces el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en la iglesia, haciendo las mismas cosas que hizo Cristo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, escuchen esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Él no fue hecho por manos. ¿Cómo nació Él? Por nacimiento virginal. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros fue este cuerpo alguna vez sacrificado o santificado, sino por su propia sangre. Ustedes saben que la sangre proviene del sexo masculino. Y entonces alguien dijo, oh, Jesús era judío. Él no era judío. Oh, nosotros somos salvos por sangre judía. No, no lo somos. Si hubiéramos sido salvos por sangre judía, todavía estaríamos perdidos. Jesús no era judío ni tampoco era gentil. Él era Dios. Dios el Padre, el Espíritu, el invisible. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino solo el unigénito del Padre lo ha declarado a Él. Él manifestó a Dios lo que Dios era. Ahora su iglesia tiene que manifestar a Dios para mostrar lo que es Dios. ¿Ven? ¿Qué hacemos nosotros? Nos organizamos y yo no tendré nada que ver con ellos. Ellos son metodistas, ellos son presbiterianos. Yo no quiero tener nada que ver con ellos. Yo soy bautista, yo soy pentecostal. Usted está perdido con esa clase de motivos. Es cierto. ¿Quién puede jactarse? ¿Quién puede decir algo? Miren la desgracia que han traído los presbiterianos. Miren la desgracia de los bautistas. Miren la desgracia de los católicos. Miren la desgracia de los pentecostales, nazarenos, de los peregrinos de santidad. Miren a los demás. Sin embargo, yo los reto a ustedes a que señalen en desgracia eso. Sí, señalen con un dedo cuando Dios Todopoderoso dijo, este es mi amado Hijo, en quien me deleito en morar. A Él oíd. Allí está Él. Ese es el perfecto. Ahora, veamos un poquito más adelante aquí ahora. Y no por sangre de machos cabríos, becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Lo captan? Eterna redención para nosotros. No para ser redimidos hoy y luego a la semana siguiente cuando empiece el avivamiento ser redimidos otra vez y luego, nosotros recaemos y somos redimidos otra vez. Ustedes son redimidos una vez y para siempre. Correcto. No más redimidos. Redención eterna. El que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y jamás vendrá juicio, sino que tiempo pasado de muerte a vida. ¿Por cuanto él ha temblado? ¿Porque él fue bautizado de cierta manera? ¿Porque le salió sangre en las manos? Porque él ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así es como nosotros tenemos redención eterna. Escuchen ahora.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rocian a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Han pasado de muerte a vida. ¿Qué les importa a ustedes lo que el mundo piense? ¿Qué les importa a ustedes lo que su vecino piense? Nuestra conciencia ha muerto y somos regenerados y nacidos otra vez por el Espíritu de Dios para que sirvamos al Dios verdadero y vivo. Allí lo tienen ustedes. Ahora bajemos al versículo 10, capítulo 10, quise decir en la página opuesta. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ver, Perfeccionado, a los que se acercan, Perfecto, allí es perfecto. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, todas las ordenanzas y los bautismos y todas las otras cosas que ellos tenían, nunca podían hacer perfecto al adorador. Y sin embargo, Dios requiere que sea perfecto. El que usted se una a la iglesia nazarena jamás lo hará perfecto. Usted unirse a la iglesia bautista, pentecostal, la que sea, eso jamás lo hará perfecto. El que usted sea un hombre fiel, bueno, jamás lo hará perfecto. Usted no se puede merecer ni una sola cosa. No hay nada en usted como para que lo amerite. Usted está perdido. Usted dice, bueno, yo guardé la ley, yo guardo el sabbat, yo guardo esto, todas las ordenanzas de Dios, yo hago esto. Pablo dice, dejando ahora todas esas cosas. Eso está bien, y esto haremos, bautizaremos a la gente, y pondremos las manos sobre ellos para su sanidad y demás. Deberíamos tomarlo versículo por versículo, cada una de esas cosas. Un bautismo, lo creemos, hay una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros creemos esto, hay un bautismo. Creemos en la resurrección de los muertos, absolutamente. Nosotros creemos que Jesús murió y volvió a resucitar. Creemos eso. Imponer las manos sobre los enfermos, es lo que ella dice. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Nosotros creemos eso. Pero, ¿qué es eso? Pablo dijo, son todas obras muertas. Es algo que usted hace. Ahora, vamos adelante a la perfección. Oh, vaya. Nosotros estamos entrando en el tabernáculo, no en el fundamento, en el tabernáculo mismo. Ese es el fundamento. La ley y la justicia y unirse a la iglesia y ser bautizado y la imposición de manos. Esas son todas ordenanzas de la iglesia. Pero ahora entremos a la perfección. Y solamente hay uno que ha sido perfeccionado. Ese es Jesús. ¿Cómo entramos en él? ¿Por los metodistas? No. ¿Los pentecostales? No. ¿Los bautistas? No. ¿Por medio de cualquier iglesia? No. ¿La católica romana? No. ¿Cómo entramos en él? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a las cosas de este mundo, la carne, sino conforme a las cosas del Espíritu, que no prestan atención a lo que el mundo dice. Aun si usted está enfermo y el médico dice, usted va a morir, usted no le presta atención a eso. No le molesta a usted ni en lo más mínimo. Si ellos dicen usted tiene que hacerse católico antes de que sea salvo, o presbiteriano, o tiene que hacer esto, usted no presta atención. Por tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, las cosas que ellos ven. Todo lo que ustedes ven con sus ojos es terrenal, pero son las cosas que ustedes ven con su espíritu, por medio de la palabra. La palabra es el espejo de Dios, que refleja lo que Él es y lo que usted es. ¡Aleluya! Oh, vaya, se lo dice. Este es el único libro en el mundo que le dice a usted de dónde vino, quién es usted y para dónde va. Muéstreme cualquier página de literatura, donde sea, con toda la ciencia y todo lo demás, con cada libro tan bueno que ha sido escrito. Ninguno les puede decir a ustedes eso.
Este es el espejo de Dios que muestra lo que Él es y lo que usted es. Luego en medio hay una línea de sangre, la cual muestra lo que usted puede ser. Si quiere hacer la elección, allí lo tiene usted. Por un espíritu. Ahora, 1 Corintios 12. ¿Cómo entramos en ese cuerpo? ¿Saludándonos de manos? No, Señor. ¿Uniéndonos a la iglesia? No, Señor. ¿Siendo bautizados de espalda, de frente, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿En el nombre de la rosa de Sarón, del lirio del valle, de la estrella de la mañana? Como ustedes quieran. Eso no tiene nada que ver en el asunto. Solo es en respuesta a una buena conciencia hacia Dios. Y sin embargo, nosotros alegamos, y nos enojamos, y discutimos, y nos separamos, y creamos diferencias. Correcto. Pero todo eso son obras muertas. Nosotros vamos a la perfección. Esas son cosas que yo he hecho. Un ministro lo bautizó a usted. Si él lo bautizó a usted con el rostro hacia adelante, de espaldas, o 3 veces, 4 veces, o una vez, o como lo haya hecho, eso no tiene nada que ver allí. Como sea, usted solamente ha sido bautizado en el compañerismo de esa iglesia, probándole a esa iglesia que usted cree en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Imponer las manos para sanar a los enfermos es maravilloso, pero todo eso es en lo natural. Y ese cuerpo volverá a morir tan cierto como usted está con vida. Morirá otra vez. Ahora, hagamos a un lado todas esas cosas y vamos adelante a la perfección. ¿Cómo alcanzamos la perfección? Eso es lo que queremos saber. Cristo hizo perfectos. Dios cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. A ese cuerpo es que queremos llegar. Ese es el cuerpo. ¿Por qué? Si ustedes están en ese cuerpo, ustedes nunca verán juicio, nunca probarán la muerte. Ustedes están libres de toda muerte, juicio, pecado y todo lo demás cuando están en ese cuerpo. ¿Cómo se entra en él, predicador? ¿Uniéndose a este tabernáculo? Ustedes aún estarían perdidos. De todas maneras, no se pudieran unir. No tenemos ningún libro. ¿Cómo entramos en él? ¿Uniéndonos a alguna iglesia? No, Señor. ¿Cómo se entra en él? Usted nace allí, 1 Corintios 12, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Por el bautismo del Espíritu Santo, nosotros somos bautizados en ese cuerpo. Somos libres del pecado. Dios ya no los ve a ustedes. Él solamente ve a Cristo. Y cuando ustedes están en ese cuerpo, Dios no puede juzgar a ese cuerpo. Él ya lo juzgó. Él tomó nuestros juicios y nos invitó a que entráramos. Y por fe, por medio de la gracia, ingresamos y aceptamos nuestro perdón. Y el Espíritu Santo nos trae a este compañerismo con Él. Y nosotros no caminamos más tras las cosas del mundo, sino que caminamos en el Espíritu. Vivificados, la palabra vino a nosotros. Él murió en mi lugar, yo soy vivificado. Aquí estoy. Quien una vez estaba muerto en pecado y delitos, he sido vivificado. Todos mis deseos son de servirle a Él. Todo mi amor es para Él. Todo mi caminar quiere ser en su nombre, para que donde quiera que yo vaya, lo que quiera que haga, yo lo glorifique a Él. Si estoy de cacería, si estoy de pesca, si estoy jugando pelota, si estoy en lo que esté haciendo, debe ser Cristo en mí, en tal clase de vida que hará que los hombres anhelen ser igual, no chismeando, calumniando, ni peleando por sus iglesias. ¿Lo entienden? Por un espíritu somos bautizados en ese cuerpo. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Escuchen, leamos aquí un poco más adelante, por favor. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2 del capítulo 10. De otra manera cesarían de ofrecerse. Si eso pudiera perfeccionar a la persona, y Dios requiere perfección, si guardar las leyes y cumplir todos los mandamientos lo hicieran a uno perfecto, entonces no hay necesidad de algo más. Usted ya ha sido hecho perfecto. Pues una vez que usted es perfecto, usted es eterno. Por cuanto Dios es el único que es eterno y Dios es el único perfecto. Y de la única manera en que usted puede ser eterno es llegar a ser parte de Dios. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué? Los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia. Si ustedes toman nota, la traducción de eso es deseo. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más deseo de pecar. Pues el que tributa este culto, limpio una vez, ahora usted va y dice, oh, aleluya.
Anoche fui salvo, pero bueno, bendito Dios, ya me hizo descarriar. Aleluya, algún día volveré a ser salvo. Pobre, ignorante e indocto. Así no es. Los que tributan este culto, limpios una vez, no tienen más conciencia de pecado. Dice la Biblia. Escuche mientras leemos, solo por un momento. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecado. Ahora vamos a bajar hasta leer como el versículo 8, para ahorrar tiempo y llegar a donde quiero. Diciendo primero sacrificio y ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, la ley, para establecer este último. Desearía que tuviéramos tiempo para quedarnos en eso. Mientras usted sea presbiteriano, o un pentecostal, o bautista, o metodista, él no puede hacer nada con usted. Él primero tiene que quitar todo eso. ¿Ve? Para que pueda establecer este último. Mientras usted diga, bueno, yo soy un metodista, yo no tengo nada en contra de los metodistas, o de los bautistas, o de los pentecostales, pero hermano, eso no lo absuelve. Usted tiene que avanzar hacia la perfección, lo cual es entrar en Cristo. Fíjense ahora en esto por un momento. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Leamos un poco más adelante y retengan eso. Dejen que eso penetre mientras estamos leyendo. Hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio que nunca puede quitar el pecado. Pero este hombre, ¿están listos? ¿Tienen sus chalecos abiertos en estos momentos para que no pase y vaya directamente al corazón? Pero este hombre, ¿cuál hombre? No el Papa de Roma, no el obispo de la iglesia metodista o de alguna otra iglesia, pero este hombre, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjense, aquí viene. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Él hizo perfectos. Hasta el siguiente avivamiento, ¿qué dice allí? Él hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Lo captan? Vamos adelante, a la perfección. Ahora ustedes los peregrinos de la santidad dicen, oh sí, nosotros creemos en santidad, aleluya, nosotros creemos en santificación, pero ustedes lo están haciendo por su propia cuenta. Ustedes solo dejan de hacer esto y dejan de hacer lo otro, lo cual saben que no deben hacer. A menos que Cristo haya abierto la puerta y les haya vivificado eso al corazón y ustedes lleguen a un lugar en donde el pecado ha muerto, junto con el deseo, que haya desaparecido por completo, entonces Él les quita esa justicia propia para que Él mismo pueda establecerse en ustedes. Y es Cristo, el Hijo de Dios, en ustedes, la esperanza de gloria. Vamos adelante a la perfección. ¿Cómo podemos ser perfectos? Por medio de la muerte de Cristo. No es por unirse a la iglesia, no es por nuestras buenas obras, lo que hacemos, lo cual todo eso está bien. No es porque fuimos bautizados de esta manera o de esa manera, no es porque hemos sido sanados por la imposición de manos, no es por alguna de estas otras cosas. Nosotros creemos en la muerte, sepultura y resurrección. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esas son las dos lenguas, las que se entienden y las lenguas que no se entienden. Tienen que ser interpretadas. Nada soy. Aunque yo tuviese el don de conocimiento y entendiese toda la sabiduría de Dios, que pueda explicar la Biblia desde hacer que toda empalme, nada soy. Entonces no aprovecha mucho ir a la escuela, ¿verdad?, para aprender la Biblia. Aunque yo tenga fe para poder mover montañas, luego las campañas de sanidad no significan mucho, ¿verdad? Yo nada soy.
aunque entregase mi cuerpo para ser quemado en sacrificio. Oh, dicen ellos, ese hombre es religioso, pero él no es nada, dijo Pablo, nunca llega a nada. Porque donde hay lenguas, cesarán, donde hay profecías, eso se acabará, donde hay todas estas otras cosas, se acabarán. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ven? Aquello perfecto. ¿Qué es perfecto? Amor. ¿Qué es amor? Dios. Pongamos a un lado todas estas pequeñas obras muertas y ordenanzas y vamos adelante a la perfección. ¿Lo ven ustedes? Somos perfectos por medio de Cristo. ¿Cómo entramos en Él? Por el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué sucede? Ustedes han pasado de muerte a vida. Bueno, ¿tendré que temblar, brincar, hacerlo? Usted no tiene que hacer nada. Ya usted lo hizo. Dios lo trajo de muerte a vida y usted está vivo. Después, los frutos de su vida lo muestran. Muchos de ustedes metodistas y nazarenos gritaron tan fuerte como pudieron gritar y roban maíz de la parcela del prójimo. Es cierto, hacen todo lo habido y por haber. Muchos de ustedes pentecostales hablaron en lenguas, como vaciando chícharos en piel seca de vaca, seguro, y salieron y se fueron con la esposa de otro, e hicieron toda clase de cosas. Eso no es, hermano. No procure alguna sensación ni nada que tome el lugar del Espíritu Santo. Cuando el nuevo nacimiento haya venido, usted es cambiado. Usted no tiene que hacer nada para probarlo. Su vida lo prueba a medida que usted camina. Su amor, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia, eso es lo que usted es. Y todo el mundo ve el reflejo de Jesucristo en usted. Al hablar en lenguas, gritar allá, solamente son atributos que siguen a esta clase de vida. Y ustedes pueden tomar y personificar estos atributos y nunca tener esa vida. Nosotros lo vemos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Seguro que sí, verdaderamente. Seguro que sí. Vaya, ustedes lo ven por todo su alrededor. Así que no hay nada que usted pueda decir que sea la evidencia del Espíritu Santo, a menos que sea la vida que usted vive. Ahora, si usted quiere hablar en lenguas, eso está perfectamente bien. Si usted vive la vida para respaldarlo. Correcto. Y si usted quiere gritar, bien, eso es bueno. Yo también grito. Me pongo tan contento algunas veces que me es muy difícil quedarme con los zapatos puestos. Me gustaría brincar y salirme de ellos. Y eso es maravilloso. Yo lo creo. Y yo he visto visiones, y a los enfermos sanos, y a los muertos resucitar, cuando ellos yacían allá y los médicos habían desistido y dicho, eso es todo, no hay esperanza. Y permanecer allí tendidos un par de horas. El Espíritu Santo bajar y mostrar una visión, e ir allá y resucitar a esa persona. Yo he visto a sordos, mudos y ciegos e inválidos caminar. Eso solo son atributos. Mi hermano, hace mucho tiempo, antes que el mundo tuviera un fundamento, Dios, por medio de su gracia eterna, miró más adelante y por previo conocimiento Él lo vio a usted y a mí. Él sabía en cuál edad viviríamos, Él sabía lo que nosotros seríamos. Por lo tanto, por elección, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para estar con Él, sin mancha. Ahora, si Él nos escogió antes de la fundación del mundo para estar en Él sin mancha, y si nacimos todos manchados y nada podía limpiarnos, ¿cómo íbamos a estar sin mancha? Él envió a su Hijo unigénito para que cualquiera que creyera en Él no tuviera fin de vida, sino que tuviera vida eterna, que no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, cuando entramos en Él, por fe, por medio de la gracia somos salvos, por el Espíritu Santo, llamándonos. Antes que hubiera un cuerpo, en esta tierra sus cuerpos yacían aquí. Está hecho de calcio, potasio, humedad, cosmos, luz cósmica y petróleos y demás. 16 elementos. Y el Espíritu Santo empezó a empollar la tierra, a cortejarla. Y mientras lo hacía, en el momento menos pensado salió una florecita de primavera. Entonces Él empolló un poco de césped y algunos pájaros. Y tiempo después salió un hombre. Ahora, Él no hizo a la mujer del polvo de la tierra. Para empezar, ella era hombre. El hombre y la mujer son uno. Así que Él tomó del costado de Adán una costilla e hizo una mujer, una ayuda idónea para él. Y después entró el pecado. Luego, después que entró el pecado, Dios no será derrotado, no importa lo que suceda. Él jamás será derrotado. Entonces las mujeres empezaron a traer hombres sobre la tierra. Y Dios, por medio de la gracia eterna, vio quién sería salvo. Y Él lo llamó a usted. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo llama primero. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia.
Usted dice, bueno, yo busqué a Dios. No, en ningún momento. Dios lo buscó a usted. Así fue desde un principio. No era Adán diciendo, oh, Padre, Padre, he pecado. ¿Dónde estás? Era el Padre diciendo, oh, Adán, Adán, ¿dónde estás? Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la tendencia de los hombres. De eso es de lo que está hecho Él. Y ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y todos los que el Padre me ha dado, aleluya, todos los que vienen, yo les daré vida eterna y los levantaré en el día postrero. Qué bendita promesa del Dios del cielo, a lo cual llegaremos en esta noche, donde Él juró por sí mismo que no hay ninguno más grande. Usted hace un juramento por alguien mayor que usted. No hay uno más grande, así que Dios juró por sí mismo. Estamos entrando en eso, cómo lo hizo y cuándo Él lo hizo. Y juró por sí mismo que Él nos levantaría y nos haría su propia heredad. Oh, cuán perfectos y sólidos podemos pararnos en esta mañana. Cómo usted puede mirar, aun si la muerte lo está mirando directo al rostro. Puede decir como Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero doy gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí lo tienen ustedes. ¿Por qué? Oh, usted hizo esto y aquello. Yo lo sé, pero estoy cubierto por su sangre. ¡Aleluya! Por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, lo que ustedes sean. Nosotros hemos sido bautizados en un cuerpo. Tenemos compañerismo y somos ciudadanos del reino de Dios. Profesamos que no somos de este mundo. Mi niña pequeña vino el otro día, me dijo, papá, esta niña hizo esto y eso, y ellas hicieron esto y eso. Nosotros fuimos a su casa, ellas hicieron esto y eso. Yo le dijo, ¿por qué nosotros no hacemos eso? Yo le dije, cariño, nosotros no somos de ese mundo. Ellos viven en su propio mundo. Dijo, pero no caminamos todos en el mismo suelo. Le dije, son del mundo, cariño. Nosotros no somos de esas personas. La Biblia dice, salid de ellos, apartaos, dice Dios. ¿Ven? Ustedes no pertenecen a eso. Y cuando esa nueva naturaleza entra en ustedes, ustedes no tienen que ser sacados. Ustedes no quieren regresar como la esposa de Lot. Ustedes sencillamente salen de eso por el nacimiento. Y ustedes están en otra dimensión. Y eso se ve como un basurero para ustedes. Y esta gran América fabulosa en la que vivimos ha llegado a ser un gran caos de eso. Todo es lujuria y mujeres. Y las mujeres, la manera en que se están vistiendo. Los hombres, la manera como se están comportando. Y las cosas que están haciendo. Y luego se llaman cristianos. Por ejemplo, está Elvis Presley. Ahora va y se une a la iglesia pentecostal. Por supuesto, allí es donde Judas obtuvo 30 piezas de plata. Elvis obtuvo una flota de Cadillacs y unos cuantos millones de dólares por vender su primogenitura. Arthur Godfrey, miren eso. Miren aquí a Ginny Osborne en Louisville. Allá con ese boogie-woogie, rock and roll, esa tontería e inmundicia. Y el domingo por la mañana toma la Biblia y se para en la plataforma y predica. ¡Qué desgracia! Con razón, la Biblia dice, toda mesa está llena de vómito. Oh, estamos viviendo en un día terrible. Y la gente dice, ojo, ellos son muy religiosos. Oh, ¿no saben ustedes que el diablo es religioso? ¿No saben ustedes que Caín era tan religioso como Abel? Pero él no tenía la revelación. Allí está el asunto. Él no tenía la revelación. Sí, todos vamos a la iglesia, pero hay algunos que tienen vida. Esos son los que tienen la revelación de Jesucristo en su corazón. No es porque tiemblen, brinquen, no es porque se unen a la iglesia, más bien por la revelación. Dios lo ha revelado a él. Miren lo que dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres un profeta, y algunos dicen que tú eres Elías, y algunos dijo, ¿pero quién dicen ustedes? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no fue de sus labios. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, el hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú no aprendiste esto en alguna ética bíblica o algún seminario teológico. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted es cristiano en esta mañana porque pertenece a la iglesia, usted está perdido. Si es un cristiano porque usted ha pasado de muerte a vida, usted está libre de juicio. En Cristo, usted está llegando a la perfección siempre.
Dios no puede ver ninguna cosa. Usted dice, bueno, ¿será que alguna vez cometeré algún error? Seguro, pero usted no lo hace voluntariamente. Ahora vamos a entrar en eso en unos minutos, porque aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entraremos en eso esta noche, porque ya es un poco tarde. Leamos solamente un par de versículos más sobre esto, para que nos sintamos mejor por haber avanzado un poco más. Muy bien. Bueno, empezaremos con eso esta noche en el versículo 4. Escuchen esto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y hechos y han sido y gustaron del poder, de los dones celestiales y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y del poder del siglo venidero y recayeron, sean ellos mismos renovados para arrepentimiento. ¿Ven? Y llevamos eso a Hebreos 10 y de allá para acá para mostrar lo que es esto. Amigos, vamos adelante a la perfección. Hoy estamos sin excusa. No tenemos excusa en lo absoluto. El Dios del cielo ha aparecido en estos postreros días y está haciendo las mismas cosas que hizo cuando Él estuvo aquí antes, cuando estuvo sobre la tierra. Él lo ha probado, lo estamos viendo por esta Biblia. Y ustedes estudiantes saben esto, que hemos tomado milagro por milagro, y señal por señal, y maravilla por maravilla, que Él hizo con los hijos en el desierto, las cosas y las señales que Él hizo, las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, manifestado en carne. Y las mismísimas cosas están sucediendo hoy, aquí mismo entre nosotros. Aquí está la palabra para vindicarlo. Aquí está la cosa para decir que está correcto, que lo hace correcto. Aquí está el Espíritu de Dios para orar lo mismo. Por tanto, nosotros estamos sin excusa. Oremos. Padre Celestial, viendo que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de toda palabra, toda cosa, todo error, toda palabra mal hablada, todo pensamiento, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Oh, bendito sea su incomparable y santo nombre. Como Él vino a la tierra para redimir al hombre caído y traerlos de nuevo al compañerismo de Jehová, Dios. Y te damos gracias por esto. Y ahora, por su gracia, nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y amado Dios, si hay algunos sentados aquí en esta mañana que tal vez han aplazado esto por años y años, pero que constantemente han tenido un pequeño llamado en el corazón. Tal vez ellos se unieron a la iglesia pensando, bueno, todo va a estar bien. Padre, ciertamente las Escrituras lo han explicado en esta mañana. Y uno no puede esconderse detrás de una iglesia y ser justo, ni uno tampoco puede ser bueno, no mentir, ni robar, ni hacer nada malo, y aún ser justo. Solo tenemos una justicia, y no de nosotros mismos, sino su justicia. Él ha perfeccionado nuestra salvación. Por tanto, estando en Él, Dios no ve nuestros errores. Cuando hacemos algo errado, hay un espíritu en nosotros que clama, oh, Padre, perdóname. Entonces Dios no lo ve y somos traídos a este compañerismo y gracia con Él. Concédelo, Señor, terminando ya este servicio, en el nombre de Cristo. Amén. Solo por un momento, me gustaría preguntarles, no importa lo que ustedes hagan, están perdidos. Escuchen esto, hace un tiempo, puede ser que lo haya contado antes, aquí hay una pequeña experiencia que me sucedió a mí. Yo estaba en Toledo, Ohio. Me encontraba en un avivamiento y teniendo una reunión allá. Y mucha gente sabía dónde estaban los hoteles, así que me llevaron al campo. Y yo me estaba hospedando allí en una pequeña hostería. Habíamos estado comiendo en un pequeño restaurante Dunkard. Era un lugar maravilloso. Las damitas allí eran tan cristianas y santas como era posible serlo, pulcras y muy atentas. Llegó el domingo, sentí hambre. Yo había estado ayunando un poco y quise cruzar la calle a otro y ordenar alguna cosita. Una callecita allí en la esquina. Había un lugar típico americano, común y corriente, para comer. Era pequeño, tenía un lugarcito, un café abierto toda la noche. Cuando entré allí ese domingo como a las 2 de la tarde, antes de ir a predicar esa tarde, quedé tan sorprendido que no sabía qué hacer. Entré y en lo primero que me fijé fue en una jovencita como de 16, 18 años, alguna consentida del papá, alguna consentida de mamá, parada allá atrás con un muchacho que tenía las manos puestas en sus caderas, un grupo de adolescentes sentados en la barra. Escuché una máquina tragamonedas, miré hacia acá y había un policía parado allí, abrazando por aquí a una mujer, por su cintura, y jugando con una máquina tragamonedas.
Ahora, ustedes saben que el juego de azar y las máquinas tragamonedas son ilegales en Ohio. Ustedes, los Buckeyes, nacidos aquí, ustedes saben que eso es ilegal. Y aquí estaba la ley, jugando en la máquina tragamonedas. Y un hombre de mi edad, probablemente casado con una cantidad de hijos, tal vez un abuelo. Era un policía, patrullero de carreteras, jugando en la máquina tragamonedas. Allí estaba esa joven. ¿Qué hacía el adolescente? ¿Qué hacía este? Me paré allí y nadie se fijó que entré. Estaban muy ocupados, la mitad de ellos borrachos. Así que observé. Escuché a alguien que dijo, bueno, ¿piensas que la lluvia dañará el ruibarbo? Y miré hacia acá y allí estaba una señora sentada, anciana, bastante. Ella tenía cerca de 65 o 70 años. Y la pobre señora. Yo no culpo a nadie por lucir lo mejor que pueda, pero cuando ella se había arreglado, tenía el cabello azul, un azul intenso, y todo cortado arriba, y se lo hizo muy azul. Y ella tenía manicura demasiado espesa, o lo que ustedes llamen esa cosa que se pone en la cara, y unas grandes manchas, y tenía puesto unos pantaloncitos cortos, y la pobre anciana estaba tan arrugada que la carne, bofa, la carne le colgaba así sobre las piernas, y ella estaba borracha. Yo estaba sentada allí con un anciano, en pleno verano, usando uno de esos abrigos viejos grises del ejército, olivo pardo, le colgaba hasta abajo así, y tenía una bufanda grande por el cuello, borrachos, 2 de ellos, y estaban con esta pobre anciana. Me paré allí y miré alrededor, dije, Dios, ¿cómo puedes tolerarlo? ¿Cómo puedes mirar semejante cosa? Si a mí, un pecador salvo por gracia, me hace pensar así, ¿cómo puedes tú mirar eso? Pues parece como que tú destruirías todo esto. ¿Tendrán mis pequeñas, Rebeca y Sara, que crecer bajo esta clase de influencia? ¿Tendrán mis 2 niñas que enfrentar un mundo popular tal como es hoy, donde la gente se comporta así? Dios, ¿cómo puedo yo? ¿Qué puedo hacer? Por supuesto, es su gracia. Si ellas fueron ordenadas a vida eterna, vendrán a ella. Si no lo fueron, no vendrán. Yo no sé, eso depende de Dios. Yo haré mi parte. Pensé, ¿cómo puedes tolerarlo, Dios? Pareciera que tú eres tan santo que borrarías esta cosa de la tierra. Yo dije, mira esa pobre abuela sentada allí. Mira esa jovencita allí atrás. Y aquí parada está una mujer, probablemente de 25 años de edad. Y ese policía abrazándola por la cintura, jugando en una máquina tragamonedas. Y allí está la ley. La nación está acabada. Allí está la maternidad, acabada. Aquí está el anciano, acabado. Y allí está una jovencita allá atrás. Y ella está acabada. Mira a los muchachos cuando deberían estar en la iglesia o en alguna parte. Y pensé, oh Dios, ¿qué puedo hacer? Y aquí estoy en esta ciudad, clamando de todo corazón, y ellos lo ignoran y caminan como si fueran... Y pensé, bueno, Dios, bien, entonces vino un pensamiento. Si yo no los he llamado, ¿cómo pueden venir? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ustedes tienen ojos, pero no ven, oídos, y no pueden oír. Y pensé, bueno, si el presidente viniera al pueblo en lugar del avivamiento, todos saldrían. Oh, seguro, eso es mundanal. Luego me puse a pensar, bueno, Dios, ¿cómo es? ¿Por qué simplemente no vienes? Envía a Jesús y terminemos con esto. Porque no solo acabas con todo y lo olvidas. Entonces empecé a ver algo moverse frente a mí. Parecía como un pequeño torbellino que giraba así. Seguí observándolo y vi un mundo que daba vueltas y vueltas. Y lo observé y estaba salpicando algo. Y miré y era un rocío de sangre carmesí, roja, rodeando por todo el mundo, como un torbellino girando, como un cometa, y giraba en un movimiento de esta manera. Y miré ese torbellino y justamente encima vi a Jesús en la visión. Él estaba mirando hacia abajo y me vi a mí mismo parado aquí abajo en la tierra haciendo cosas que yo no debía hacer. Y cada vez que yo pecaba, Dios me hubiera matado, porque el día que de Él comas, ese día morirás, y la santidad y justicia de Dios lo requiere, y no tendría que morir. Y luego miré allí y continué frotándome los ojos. Dije, no me dormí, es una visión. Estoy seguro que esto es una visión. Seguí observando, allí parado detrás de la puerta. Y vi que mis propios pecados subían, y cada vez que empezaban a golpear el trono, su sangre actuaba como el parachoques de un auto.
los absorbía. Yo veía que se sacudía y la sangre le corría por el rostro. Y lo vi a él levantar las manos y decir, Padre, perdónalo, él no sabe lo que hace. Yo me vi haciendo algo más. Lo sacudió a él otra vez. ¡Pum! Dios me hubiera matado allí mismo, pero su sangre me estaba protegiendo, estaba deteniendo mis pecados. Y pensé, oh Dios, ¿yo hice eso? Seguramente que no era yo, pero sí era. Entonces caminé de esta manera, como si estuviera pasando por ese cuarto, y me acerqué a él. Vi un libro que estaba allí con mi nombre, y tenía escritas toda clase de letras negras. Yo dije, Señor, lamento haber hecho esto. ¿Mis pecados te causaron hacer eso? ¿Causé que tu sangre diera vueltas alrededor del mundo? ¿Te hice yo esto a ti, Señor? Siento mucho haberlo hecho. Y él extendió la mano. Yo dije, ¿me perdonas? Yo no lo quise hacer. Tú, por tu gracia, trataré de ser un mejor muchacho si tan solo me ayudas. Él golpeó su costado con la mano. Tomó su dedo y escribió perdonado en mi libro. Lo tiró por detrás, al mar del olvido. Yo lo observé por un instante y él dijo, ahora yo te perdono a ti, pero ¿tú quieres condenarla a ella? ¿Ven? Dijo, tú has sido perdonado, pero ¿qué de ella? Tú quieres hacer que ella explote. Tú no querías que ella viviera. Pensé, oh Dios, perdóname. Yo no quise pensar eso, yo no quería pensar eso. Yo no quería hacer eso. Tú has sido perdonado, tú te sientes bien, pero ¿qué de ella? Ella también lo necesita. Ella lo necesita. Bueno, pensé, Dios, ¿cómo sabía yo a quién has llamado y a quién no has llamado? Es mi deber hablarle a cada uno. Entonces, cuando la visión me dejó, me acerqué a ella. Le dije, ¿cómo estás, señora? Y esos dos hombres habían ido al baño. Y ella estaba sentada allí, con hipo, ustedes saben, riéndose. La botella de whisky sobre la mesa, o era cerveza, alcohol, puesto allí donde habían estado bebiendo. Y me acerqué, le dije, ¿cómo está usted? Y ella dijo, hola. Y yo dije, ¿me pudiera sentar? Ella dijo, oh, ya tengo compañía. Dije, yo no lo digo en esa manera, hermana. Ella me miró cuando le dije hermana. Ella dijo, ¿qué quiere? Le dije, ¿me puedo sentar por un momento? Ella dijo, adelante, y me senté. Le relaté lo que había sucedido. Ella dijo, ¿cuál es su nombre? Y yo dije, Branham. Ella dijo, ¿es usted el hombre acá de este coliseo? Dije, sí, señora. Ella dijo, he estado queriendo ir allá. Ella dijo, señor Branham, yo fui criada en una familia cristiana. Dijo, yo tengo 2 hijas jóvenes que son cristianas, pero unas tales y tales cosas sucedieron y ella tomó el camino equivocado o empezó. Yo dije, pero hermano, a mí no me interesa. La sangre todavía la rodea. Este mundo está todo cubierto de sangre. De no ser así, Dios nos hubiera matado a todos. Cuando esa sangre sea quitada, espere juicio. Pero ahora, si usted muere sin esa sangre, usted irá más allá de ese lugar. Entonces no hay nada que haga algo por usted. Hoy la sangre obra en su lugar. Yo dije, señora, seguro la sangre todavía la sigue cubriendo. Mientras usted tenga aliento en su cuerpo, la sangre la cubre. Pero algún día, cuando el aliento deje esto aquí y el alma salga, usted irá más allá de esa sangre y no habrá más que juicio. Mientras usted tenga una oportunidad de ser perdonada. Y yo la tomé de la mano. Ella estaba llorando. Dijo, señor Branham, estoy bebiendo. Le dije, eso no afecta nada. Algo me ha advertido que venga a decirle. Yo dije, Dios, antes de la fundación del mundo, la llama, hermana. Y usted está haciendo el mal. Y usted solamente lo está empeorando. Ella dijo, ¿piensa usted que Él me recibirá? Yo dije, absolutamente, Él la recibirá. Y allí, de rodillas, nos hincamos en medio de ese suelo. Tuvimos una reunión de oración a la antigua. Ese policía se quitó el sombrero y se hincó en una rodilla. Allí tuvimos una reunión de oración en ese lugar. ¿Por qué? Dios es soberano. Poniendo a un lado estas obras muertas, vamos adelante a la perfección. Entremos en esa atmósfera donde esto de yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a eso, todo ha terminado y vamos a la perfección. Mi amigo pecador, si usted está sin la sangre hoy, sin salvación, sin gracia, la sangre de Jesucristo lo sostiene. Usted dice, bueno, me ha ido bien todo este tiempo, pero un día usted irá donde ya no hay nada que obrará por usted. Oremos ahora, mientras inclinamos nuestros rostros. ¿Habrá
Habrá alguien aquí hoy que le gustaría decir, Dios, ten misericordia de mí. Entiendo que yo he hecho mal. Tal vez usted se haya unido a la iglesia, eso está bien. Pero si usted no ha recibido la gracia de Cristo, levantaría la mano y diría, ore por mí, hermano Branham. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Correcto, no. Dios lo bendiga, Señor. Allá atrás. Dios le bendiga. Y a usted, allá atrás, en la parte de atrás. Sí, Dios le bendiga. Levante la mano. Correcto, solo levante la mano y diga, Dios, ten misericordia de mí. Usted dice, yo pertenezco a la iglesia, hermano Branham. Sí, yo he tratado de ser bueno, pero no sé, parece que no puedo lograrlo. Oh, pobre peregrino, pobre amigo decrépito. Usted en realidad nunca ha visto la visión aún. Usted dice, hermano Branham, yo grité, yo hablé en lenguas, yo hice todo esto. De hecho, eso pudiera ser verdad, eso está bien, no hay nada que decir en contra. Pero, mi querido amigo perdido, pero el hablar en lenguas, o temblar, o el saludar de manos, o el ser bautizados, todo eso está bien, pero conocerlo a Él es conocer a una persona. Conocerlo a Él es vida. Usted dice, yo me sé la Biblia muy bien. Bueno, el saber la Biblia no es vida. Conocerlo a Él, el pronombre personal. Conocerlo a Él, a Cristo, de que usted sabe que Él lo ha perdonado. ¿Levantarían otra vez ustedes las manos? ¿Alguien más? Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. Dios le bendiga por aquí, hermano. Dios le bendiga allá atrás, joven. Dios le bendiga por aquí, hermana. Dios le bendiga allá atrás, en la parte de atrás. Correcto. Conocerlo a Él es vida. Hermano Branham, recuérdeme a mí. Voy ahora aquí mismo en mi asiento a aceptar a Cristo. Diga, entra a mi corazón, Señor Jesús, y dame esa paz, esa dulzura. Usted va a la iglesia, toca la música tan alta como puede, danza desde atrás hasta el frente, corre por el pasillo, regresa a casa cansado y se enoja y discute. Eso no es Cristo. Usted va a la iglesia, se sienta y escucha algún sermoncito acerca de cómo el puente va a ser pintado o algo por ese estilo y no escucha la palabra. La palabra trae vida. Es la simiente. ¿No quiere usted paz? ¿Le preocupa a usted morir? Si usted tuviera un ataque al corazón hoy, ¿le preocupa? ¿O se regocijaría usted al decir, me voy para estar con el Señor Jesús al fin de este camino? ¿Lo conoce usted? Si no, solo levante la mano. Vamos a orar por usted. Sí, hermano, por usted también. Muy bien, ahora en su corazón. Tal como soy, sin más decir, pero esa tu sangre que fue derramada, ¿por quién? Por mí, porque yo prometí que quería. Oh, Cordero, oh, Cordero de Dios, heme aquí tiernamente, misericordiosamente. Tal como acérquese a Él por fe, crea que Él está parado allí mismo a su lado, Él está allí. Sin más decir, de mal, queriéndome librar. ¿De cuánto ahora? De temperamento, malicia. A Él, cuya sangre puede limpiar cada mancha. Oh, Cordero, por fe yo voy a la cruz en esta mañana. Yo entrego mis cargas, yo vengo. Dios le bendiga allá atrás. Eso es. No sea indiferente ahora. Cariñosamente, dulcemente vaya directamente a la cruz. En el Antiguo Testamento ellos traían un cordero. Ellos sabían que habían pecado. Ellos lo sabían por los mandamientos. Usted lo sabe ahora porque Dios le habló a su corazón. Ellos miraban los mandamientos. No cometerás adulterio. No harás esto y eso.
Y ellos tomaban un cordero, iban y ponían sus manos sobre el cordero. El sacerdote lo degollaba. El pobre animalito pateaba y sangraba y baleaba y moría. Las manos quedaban todas cubiertas de sangre. El cordero moría en su lugar, pero él se iba con el mismo deseo de volver a hacerlo. Pero en este lugar nosotros venimos por fe, por gracia. Dios nos llamó. Nosotros ponemos nuestras manos en la cabeza del Cordero de Dios. Oímos ese martillo golpear. Oímos esa voz. Tengo sed. Denme de beber. Padre, no los culpes por este pecado. Ellos no saben lo que hacen. ¿Ven? Por fe nosotros sentimos su muerte allí, ocupando nuestro lugar. En lo más profundo de nuestro corazón se establece una paz profunda, cuando una voz dice, estás perdonado ahora, ve y no peques más. ¿Y cómo? Es que por gracia entonces nos vamos ahora, no con el mismo deseo, sino con un deseo de no pecar más o de hacer algo errado. La paz que sobrepasa todo entendimiento ha entrado en nuestro corazón. Que ustedes la reciban en estos momentos, mientras oramos, todos juntos. Padre Celestial, ellos vienen por fe, mediante la gracia. Hay como una docena de manos que fueron levantadas. Son los frutos del mensaje. Ellos vienen a ti. Ellos creen. Yo también creo en ellos, Señor. Yo creo que verdaderamente el Espíritu Santo les habló a ellos. Y por fe, ellos están subiendo ahora la escalera de Jacob, subiendo hasta el pie de la cruz, depositando allí todos sus pecados y diciendo, Señor, es demasiado para mí. Yo simplemente no puedo soportarlo más. Y podrías quitar tú el peso de mi pecado. Y podrías sacarme del corazón el deseo de concebirlo. Y permíteme, por fe, este día recibirte como mi Salvador personal. Y de aquí en adelante yo te seguiré cada milla del camino hasta el fin de la jornada. Puedo captar un vistazo de lo que significa ir adelante a la perfección. No es ingresar a la iglesia, ni los rudimentos de obras muertas como bautismos y demás. Más bien, quiero seguir adelante hasta que ya no exista yo y Cristo pueda vivir en mí. Oh Jesús, concede esto a cada alma penitente en esta mañana. Cada uno que levantó las manos recibirá vida eterna porque tú lo prometiste. Ellos hicieron una misión pública. Ellos levantaron las manos. Ellos rompieron todas las leyes de gravedad. Ellos hicieron que la ciencia misma se avergonzara porque la ciencia dice que sus brazos deben colgar. Todo prueba en la ciencia que deben permanecer ligados a la tierra porque la gravedad los mantiene abajo. Pero hay un espíritu en ellos que tomó una decisión. Ellos desafiaron las leyes de gravedad y levantaron las manos. Tú lo viste, Señor. Tú pusiste su nombre en el libro, perdonado. El libro antiguo está ahora en el mar del olvido, para nunca más ser recordado. Permite que sigan adelante hoy como cristianos amorosos, dulces, para servirte. Y tal vez muchos que no levantaron las manos, concédelo también a ellos. Permite que los santos caminen un poco más cerca, Señor, porque estamos un día más cerca de casa de lo que estuvimos ayer. Sé tú con nosotros, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.